Ahí está. Bueno, las externalidades las vimos que son, entonces vamos a tratar ahora un poco de cómo se abordan desde el punto de vista eh, como organización o cómo resolver esa problemática. Las externalidades es una de las fallas de los mercados, ¿no? El otro día hablamos también de las fallas de los mercados. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco de las fallas de los mercados, este, justamente para a veces para identificar ese tipo de consecuencias o de cosas malas o buenas que no aparecen tan claro en cuanto a la valoración económica, ¿no? Aunque eso, hay que encontrarle la vuelta justamente para tratar de valorizarla, porque una vez que uno las valoriza, pues, se pueden incorporar al mercado nuevamente, ¿no? Un poco como veíamos. Entonces, bueno, acá es un ejemplito del típico caso de una industria que elimina sus desechos al río, bueno, y sufren las consecuencias otros que están aguas abajo y sufren los desechos, ¿no? Entonces, nuevamente, acá hay una demanda y se puede intentar corregir esa desviación o ese costo social, en este caso, con una penalización hacia la oferta, ¿no? Acá está la oferta en negro, perdón, la oferta en azul, la demanda en negro, y esta verde que está acá corrida sería la penalización para que le suba el costo de producción a esta fábrica y entonces producir una cantidad. Bueno, perdón. Eh, bueno, vamos a poner eh, esta la vieron. eh, esta otra. Bueno, acá lo que se ve son externalidades en el consumo. Antes habíamos visto externalidades en la oferta, cómo manejar la oferta y cómo tratar de castigar la oferta para que el costo de producción de la fábrica sea mayor. Entonces ahí impactaba en una menor cantidad ofertada. Ahora, vamos a analizar desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo con el precio de las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Digamos, si el precio del mercado es que está acá, ¿no? Está la oferta, esta azul es la demanda, entonces el precio de equilibrio va a generar unas cantidades de equilibrio. Ahora, si se puede penalizar justamente por una magnitud igual a esta, de manera de que la demanda consuma menos, entonces ahí coincidiría con el óptimo social, digamos. Es como que acá estamos poniendo de relevancia el tema
la diferencia entre óptimo social y óptimo económico. Óptimo social y óptimo económico. El óptimo social es eso que muchas veces no está tan claro cómo valorizarlo. Se sabe que es bueno, ¿no? Como hablamos de los bienes ambientales, o como el hecho de cuidar el recurso suelo, o como el hecho de cuidar la atmósfera o de cuidar el agua. O en este caso sería cuidar la salud. Entonces, ¿cuánto vale? Y bueno, hay que tratar de alguna forma de ponderar esa magnitud económica. Bueno, ¿y cómo se instrumenta? ¿Cómo se regula? Bueno, acá viene la intervención del Estado, podría ser justamente como un ente que contribuya a regular estos problemas. Entonces, este, acá con este diferencial, el consumo de otra vez acá, ¿eh? Sí, el consumo va a ser menor. Es decir, se penaliza la demanda. Y acá sería al revés, es decir, como hablábamos de la educación, lo que se hace es tratar de otorgar un subsidio, ¿no? Como si a cada persona que estudia le dieran un dinero por estudiar. Entonces, eso desplazaría la demanda hacia la derecha, y con lo cual estas cantidades de mercado iniciales se correrían hacia la derecha, produciendo una mayor cantidad de personas educadas, ¿no? Si medimos como el número de personas la educación, y el costo o el precio de la educación en el eje de la CIE. Entonces, eso, con una subvención al estudio, se lograría correr justamente la demanda hacia la derecha, y que haya mayor cantidad de personas educadas. Es decir, esto sería con intervenciones, con la intervención del Estado, ¿no? Para intentar regular las externalidades negativas, las consecuencias de las externalidades negativas, y favorecer las externalidades positivas en el mercado. ¿Eh? Hay algunos acuerdos, o se estudia también para llegar a una solución, a soluciones que no tengan que ver con la intervención del Estado, que ahora lo vamos a ver, que eso lo estudió COASE, en realidad es COUS, ¿no? Y bueno, y justamente recibió el premio Nobel también de Economía por estos aportes, que es tratar de encontrar una solución privada a esas controversias, que dio origen a la economía institucional. ¿Eh? Digamos, y a veces cuando no lo pueden hacer las partes privadas, tienen que intervenir también las instituciones, que por eso es que se le llama economía institucional. Bueno, acá lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, acá está lo del impuesto, que el impuesto se llama piguviano por Pigú, que es el que lo instaló. Vamos a pasar a otra transparencia. A ver, otra transparencia que la tengo acá. No la tengo abierta. A ver. Acá.
Eh, Esto es lo que dice Coase. A los problemas esos de justamente cuando hay externalidades que, que enturbian la negociación, ¿no? Digamos, o cuando hay consecuencias que uno las sufre y una gente las produce. Eh, y ahí aparece un aporte a ver, de cómo se puede regular ese conflicto, ¿no? Entonces, este, dice esto, Coase, es decir, hay que otorgarle el derecho a una de las dos partes. Supónganse que hay dos partes en conflicto, A y B. Bueno, una es la que contamina, por ejemplo, en el ejemplo, y otra es la que sufre el efecto de la contaminación. Entonces, eh, nuevamente, se recurre a las curvas de oferta y demanda. En este caso, están representados por la curva de costos marginales. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de costos marginales eran crecientes y el conjunto de los costos marginales de la industria, o digamos de los productores de bienes, forman la oferta? Y el conjunto de las utilidades de los consumidores forma la demanda. Y además, hablábamos de una función de utilidad que era algo así como, digamos, el beneficio que obtenían los consumidores. Bueno, por eso es que acá está representada como beneficios marginales, ¿no? Beneficios marginales. Y está representado en el eje de las Y el precio, y en el eje de las X, en este caso, está representado el nivel de contaminación. El nivel de contaminación. Entonces, dice Coase, puede ser que el punto inicial del conflicto entre la mirada del que contamina y la mirada del que se siente contaminado y por lo tanto tiene una reducción en su beneficio marginal, sea, por ejemplo, este nivel de que está, estas cantidades, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a la mirada del que contamina, su costo marginal va a ser digamos, y el que se siente afectado, su beneficio marginal va a ser este. Por lo tanto, ahí va a haber una gran diferencia entre la mirada del que contamina y la mirada del que compra. Ahora, se van a tener que poner de acuerdo, dice Coase. Es decir, van a tener que negociar. Obviamente que siempre se apunta a las igualdades de largo plazo. Es decir, siempre el mercado lo que mira son equilibrios de largo plazo. Entonces, bueno, cuando surge la controversia, puede ser que no se pongan de acuerdo inicialmente, que en un momento esté establecida esta controversia. Entonces hay una gran diferencia entre los dos puntos de vista. Entonces,
¿qué dice Coase? Se tienen que sentar a negociar. Ahora, cuando empieza la negociación, es como que este diferencial que hay acá es el que le debería pagar el contaminador al que se siente perjudicado. Ahora, acá es muy grande la diferencia, es muy amplia, entonces no se van a poner de acuerdo. Entonces no se van a poner de acuerdo porque para el que contamina, pagar un diferencial de esta magnitud implica en muchos casos una pérdida directamente, ¿no? Si tuviera que pagar por cada unidad que contamina esa magnitud, entonces no se podría seguir fabricando ese bien porque su costo sería mucho mayor, su costo de producción sería tan alto que directamente no le conviene producir. Y el que se siente el beneficio marginal, entonces, bueno, no recibiría ninguna compensación. Ahora, si se acercan las posturas, digamos, a este punto, que es un poco el que se denomina nuevamente punto de equilibrio, cada uno reduce sus pretensiones, el que se siente perjudicado reduce el nivel de aspiración un poco, y el que contamina también reduce un poco. Pueden llegar los dos a un punto de equilibrio en el cual se llega a una cantidad de equilibrio, este, con lo cual s- el que contamina puede decir, bueno, está bien, contamino, te voy a pagar al otro, a B, el que se siente contaminado, un bono por esa contaminación que estoy emitiendo. Entonces, eso implica una solución acordada en la cual la contaminación sigue, digamos, sigue existiendo porque es parte del proceso de producción, si se quiere, como decíamos, es una externalidad negativa, pero es parte del proceso de producción de algo que es importante, ¿no? Si no fuera importante, bueno, esa actividad económica desaparecería de la economía. Entonces es algo que se sigue produciendo. Ahora, si los dos ceden un poco, no importa de quién tenga los derechos, es decir, a quién se le otorguen los derechos, van a terminar negociando. Y si negocian, en el largo plazo se va a ubicar la posición de equilibrio en torno a estas cantidades y a estos precios. A estos precios. Ahí. Eso, digamos, si la posición inicial era esta. Ahora, si la posición inicial es esta, digamos, como que el que demanda está en esta posición y es el dueño de los derechos de la negociación y el que contamina se tiene que sentar a negociar. No importa, Coase lo que dice es que de todas maneras van a llegar a un acuerdo en el mismo punto, porque B, el que se siente contaminado, va a tener que aceptar que no puede exigir un nivel de contaminación como el que desea, y en cambio el que produce no lo puede pagar, ¿no? Nuevamente, si nos imaginamos bonos para, para evaluar ese pago,
bueno, para él, para el que produce, serían muy caros, entonces no les conviene. Entonces, ¿dónde van a negociar? A largo plazo, ¿dónde van a terminar negociando? Acá, en este punto. En ese punto, entonces, tanto en la situación original, que era esta, si parten de acá, como si parten de acá, independientemente de quién tenga la, a quién de las dos partes el Estado le otorgue los derechos, no importa, van a llegar a un entendimiento y van a llegar a ese precio. Hay dos situaciones en las cuales ese equilibrio no se produce, y que son estas dos que están marcadas acá, que, a ver si me puedo correr un poquito acá. Bueno, que es, en este caso, cuando el costo marginal, digamos, y el beneficio marginal no se cruzan, entonces acá directamente no hay conflicto, y acá cuando el beneficio marginal, digamos, llega a cero, ahí empiezan recién a tener costos marginales crecientes, entonces tampoco habría conflicto en esos dos puntos. Pero son, digamos, dos puntos muy especiales que, digamos, en la práctica no se producen, bueno, o por lo menos, digamos, si se producen, no generan fuente de conflicto, ¿no? Como en la que se está estudiando. Y acá volvemos un poco al tema de cómo se resuelven esos conflictos a veces, cuando las partes no se ponen de acuerdo. Cuando las partes, digamos, acá la propuesta de Coase es que se le atribuye los derechos a algunas de las dos partes y se van a poner de acuerdo. Bueno, pero puede haber situaciones en las que no se ponen de acuerdo, ¿eh? Y acá es donde poníamos este ejemplo, que lo vimos un par de clases atrás, donde hay dos actores, Juan y Pedro, que están representando dos situaciones que o cooperan entre sí, o cada uno se manda por su lado y es, si se quiere, egoísta, ¿no? Entonces, este era el ejemplito que poníamos, que bueno, Juan y Pedro son dos pescadores, entonces si se ponen de acuerdo en ir una sola vez por día a pescar, bueno, obtienen beneficios de 30 los dos. Ahora, si uno es egoísta, en este caso Juan, y va 3 veces por día a pescar, y el otro se muestra cooperador, Juan termina ganando 40 pesos por día, y el que sale perdiendo es Pedro, y al revés, si es Juan el que se muestra cooperador, y el que es egoísta es Pedro, entonces Pedro termina ganando 40 y Juan 10. Como consecuencia, muchas veces pasa esto, que los dos terminan siendo egoístas, están compitiendo uno con el otro, digamos, mostrando un espíritu no colaborativo, y entonces van los dos, y entonces producen menores beneficios en total, porque sacan 15 cada uno. Ahora, desde el punto de vista de cada uno en particular, la solución, fíjense, va a depender de cuál es el incentivo a cooperar. A ver, vamos a ver esto. Fíjense, es decir, si Juan, obviamente que estas posibilidades las sabe Juan y Pedro, los dos saben que esto es así, ¿eh? Acá hay información.
Es decir, sabe cada uno cuánto va a ganar y también sabe cuánto va a ganar el otro ante cada actitud que adopte. Entonces, cada uno es libre de decidir qué hacer, si cooperar o mostrarse egoísta. Ahora nos ponemos en la cabeza de Juan. Y Juan piensa así, a ver, ¿qué me conviene a mí? Y entonces dice, a ver, si Pedro coopera y va a pescar una sola vez por día, ¿qué me conviene a mí? Bueno, me conviene ser egoísta, porque si Pedro va una sola vez por día, yo siendo egoísta, saco 40 y gano, salgo ganando. Salgo ganando digamos, ¿con respecto a qué? Con respecto a ser cooperador. Es decir, a, si- si- de nuevo, si Pedro es el que coopera, Juan puede ser egoísta o cooperador. Entonces, entre las dos opciones, entre ser cooperador y ser egoísta, le conviene ser egoísta, porque 40 es mayor que 30. Ahora, nuevamente, Juan piensa, ¿y qué pasa si Pedro es el egoísta y va a pescar 3 veces por día? Bueno, entonces hay que mirar acá. Si es Pedro egoísta, ¿qué le conviene a Juan? Y bueno, a Juan le conviene nuevamente ser egoísta, porque si se muestra cooperador, va a sacar una ganancia de 10. Y si se muestra egoísta, va a sacar una ganancia de 15. Entonces, mientras esta ganancia sea mayor que esta, ¿eh? Le va a convenir ser egoísta. Entonces, cualquiera de las decisiones que tome Pedro, a Juan le va a convenir ser egoísta. Ahora, ¿qué pasa? Claro, Pedro piensa igual. Entonces, hace el mismo análisis. Entonces, si hace el mismo análisis, va a llegar a la misma conclusión que llegó Juan. Entonces va a decir, bueno, me conviene ser egoísta. Entonces, conclusión, los dos terminan siendo egoístas y adoptando una actitud en la que pierden los dos con respecto a la situación que se generaría si los dos cooperaran, pero además pierde la sociedad porque acá estarían sacando en conjunto 60 de ganancia o 60 pescados, como quieran medirlo. Perdón, acá 30 y acá 60. Acá sacarían 15 más 15, 30, y acá sacarían 30 más 30, 60. Entonces, si cooperaran los dos, si se pusieran de acuerdo, la ganancia sería mayor para ellos y para la sociedad. Entonces, esto es, bueno, está inspirado, como decíamos la vez pasada, en el clásico de la teoría de juegos que se llama el dilema del prisionero, y que da origen también al equilibrio de Nash. Entonces, vuelvo un poquito a esto. Entonces, se dice que esto es un equilibrio de Nash, porque si bien los dos actores pueden estar en esta situación o en esta, todo indica que si razonan cada uno por su lado, van a llegar a que la conclusión sea esta, que terminen siendo egoístas. Entonces, al llegar los dos a la misma conclusión, llegamos a la que la situación estable es esta. Entonces, este es un equilibrio de Nash, la situación egoísta. Ahora, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona eso? Es decir, si
yo soy Estado o soy una institución que tiene que mediar en este conflicto, tratando de justamente de mejorar las cosas para la sociedad y mejorar las cosas para ambos. Bueno, y tendríamos que llegar a esta otra situación. Tendríamos que llegar a esta otra situación. Es decir, fíjense que antes la situación inicial era cooperar, era 30 para uno y 30 para el otro. Bueno, acá la situación cooperar es 50 para uno y 50 para otro. Entonces, Juan ahora piensa, si Pedro es cooperador, se muestra cooperador, a mí, ¿qué me conviene? ¿Ser cooperador o ser egoísta? Evalúo las dos posibilidades, 50, 40, entonces llega a la conclusión, Juan, que le conviene ser cooperador. Entre las dos situaciones, ser egoísta o ser cooperador, le conviene ser cooperador. Y Pedro también piensa lo mismo. Entonces Pedro dice, a ver, si se muestra Juan, cooperador, ¿a mí qué me conviene? ¿Me conviene ser egoísta o ser cooperador? 40, acá egoísta, cooperador 50. Entonces, ¿qué le conviene a Pedro? Ser cooperador, 50 también. Entonces, llegan los dos a la misma conclusión de que les conviene cooperar. Claro, el plus de ser cooperador supera la opción egoísta. Eso. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer la institución para bonificar de alguna forma por arriba de la opción de ser egoísta, la actitud de los que cooperan. Entonces, si no hay una solución natural, consensuada y que se establezca, digamos, por la negociación, porque finalmente les convenga a los dos, si llegan a una conclusión donde el equilibrio de Nash es que los dos tienen que ser egoístas, entonces tiene que aparecer esa institución que otorgue alguna bonificación de alguna forma, ¿no? Digamos, puede ser una institución estatal, como por ejemplo, aportando subvenciones o quitando impuestos, ¿no? Quitando impuestos para el que coopera. Esa es un incentivo interesante también. Bueno, o también puede ser una institución que coordine las actividades de los actores individuales, ¿no? Como bueno, qué sé yo, la autoridad de aplicación del agua, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma tiene que regular cómo es el uso del agua, ¿no? Milcar, Sí. puede ser, no sé si tiene que ver, pero se me ocurre que en un momento cuando se empezó la trazabilidad de los terneros, justamente la idea era que no sé si tiene que ver, que los terneros trazados tenían un mejor precio. ¿Puede aplicarse a ese ejemplo? No. Claro. En realidad se trataba de incentivar de alguna forma esa conducta, ¿no? El gasto que te generaba la trazabilidad, como una manera de incentivarlo, era decir, bueno, como estaban trazados, tenía toda una historia, que creo que después se cayó eso, pero el ternero trazado tenía un plus, que se le otorgaba aparte, digamos. Claro, y fíjate que también te lo explica esto, digamos, se cayó justamente porque se dejó de pagar más el ternero trazado que el otro. Claro, entonces, ¿cuál es el incentivo? Claro, pero estaba bien, esa era un poco la idea. Sí, tal que cual. si unos años funcionó, ¿eh? Claro. Vos presentabas los papeles de la trazabilidad y tenías un plus.
pero sí. bueno, después... Entonces, eso, si no hay ningún incentivo para que el que tenga terneros trazados, o bien se lo pague más el mercado, o bien se le haga una quita de impuestos, claro. o algo, no tiene ningún incentivo, listo, se deja de hacer, termina siendo egoísta, ¿no? Como pasa acá Se me ocurre buenas prácticas, buenas prácticas. también. Buenas prácticas tendría que ir junto con esto. Porque Claro, entonces el tema de buenas prácticas, que es algo, mira, ese es el mejor ejemplo, sí, me parece, buenas prácticas, que es algo social importantísimo, sobre todo en lo que es horticultura. O sí, sea, buenas prácticas es una mejora a nivel social, pero importantísima. En sí, horticultura, que es directamente del productor al consumidor. sí. Con un incentivo, bueno, este, Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí es donde decimos que es importante la intervención, digamos, del Estado, ¿no? Digamos, del Estado o de cualquier otra institución, ¿no? Digamos, si es una cooperativa de floricultores o algo de eso también, puede ser que de alguna forma intente este, aportar hacia esa idea, beneficiar a los productores que operan bien. Entonces, tiene que haber alguien, un tercero que se meta ahí en ese conflicto y trate y que de... premie. Pero en Claro, realidad claro. Claro, eso sería mientras que vos trates, no sé, vos hablabas de las buenas prácticas, en algunos casos son obligatorias por normativa, con lo cual ahí el incentivo ya está, es que lo tenés que cumplir porque si no te cierran. Sí, sí, Pero debería ser en alguna cosa que sea voluntaria, que no claro. corran riesgo o que no sea, o sea, obligatorio. claro. Por ejemplo, nos pasa ahora, por ejemplo, en los viveros, es obligatorio, es una normativa. El eh, H, las BPA, por ejemplo, el responsable de viveros, Mm, que ahora para comercializar, no sé, inicialmente era para comercializar cítricos, que era todo el cítrico. problema. Ahora pasaron a frutales de carozo. mm. Y ahora llegó a la floricultura en Rosales. Yo ahora tuve que, digamos, estábamos tramitando para viajar a Mendoza a buscar rosales, y ahora por la virosis de los rosales, que es algo específico de los rosales, te ponen responsable ibero. Y para BPA, digamos, la normativa ahora, el SENASA creo que ahora nos convocaron para hacer un curso de capacitación de responsable, un ingeniero tiene que ser responsable de BPA dentro de los establecimientos, y que eso va a conllevar, teniendo BPA, alguna certificación para que luego se pague, pero bajo la normativa obligación, digamos. Pero luego se va a premiar supuestamente el producto certificado, etcétera. Claro. Claro, es eso que decían, bueno, incluso lo que decía Andrea, digamos, hay que por ahí separar las cosas que son obligatorias de las optativas, ¿no? Digamos, si vamos al ejemplo de de los temas que impactan en la salud humana, digamos, como a veces hablábamos, es decir, si hay un productor de cerdos o bueno, o de ovinos que mata a los lechones en su campo y lo vende en negro, bueno, ahí tiene que haber una reglamentación que lo prohíba, digamos, y bueno, y de hecho la hay, ¿no? Porque pone en riesgo la salud humana, digamos, puede producir muertes. Entonces, ahí, digamos, ahí tiene que estar la reglamentación para que defina qué se puede hacer y qué no. Ahora, está bueno el ejemplo de Patricia que decía cuando tenés algo que es optativo, ¿no? Como eso, es bueno que haya terneros trazados porque eso te permite seguir justamente la evolución de esos terneros hasta que se convierten en novillos y son faenados luego. Y estaba buena la idea.
pero claro, era optativa, no era una obligación, aparte tampoco tenía por qué ser obligatorio, ¿no? Pero mientras se premiaba esa actitud y se valoraba, en el mercado se pagaba más porque después había una trazabilidad hacia adelante, hacia la faena. Entonces, era un incentivo para tener una actitud cooperadora, como en este ejemplo. Ahora, si no hay incentivo, listo, se deja de hacer, ¿no? Se deja de hacer. Sí, estaba bueno, sí, el ejemplo ese, sí, tal cual. Bueno, y para completar el cuadro, fíjense que, si se quiere, también, en este caso, Juan puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa si Pedro es egoísta? Si Pedro es egoísta, ¿no? Si Pedro es egoísta, entonces a Juan en realidad le conviene ser egoísta como era antes. Y Pedro puede pensar lo mismo. ¿Qué pasa si Juan es egoísta? Y bueno, le conviene ser egoísta también, porque ser egoísta, los dos terminan en 15 y 15. Entonces acá hay dos equilibrios de Nash. Uno es la situación egoísta-egoísta y el otro es cooperador-cooperador. Lo que pasa es que acá, cuando se produce este escenario, entonces los dos saben que si se quedan en esta situación para siempre, pierden con respecto a esta. Se embroman los dos. Entonces acá hay también un incentivo para pasar de acá, de este equilibrio de Nash, a este otro. Porque van a tener que charlar y ponerse de acuerdo para llegar a que los dos sean cooperadores, porque en el largo plazo este equilibrio de Nash les permite ganar mucho más que en esta otra situación. Entonces acá sí, es un equilibrio estable. Que es distinto, del anterior, porque en el anterior, si alguno de los dos se zafaba, vuelvo un poquito, si alguno de los dos se zafaba de esta situación cooperadora y se mostraba egoísta, pasaba a ganar más. ¿eh? Entonces era como que había un incentivo a ser egoísta. En cambio, en esta otra, no, porque si vos sos cooperador y el otro es cooperador y se mantienen los dos cooperadores, este salto a ser egoísta lo embroma, porque saca menos ganancia que en esta situación. Así que esto muchas veces pasa justamente con las cooperativas de consumo, con las cooperativas de productores que funcionan, digamos, y que producen en conjunto, entonces que pueden vender su producción a un mejor precio que cada uno por separado, digamos, las cosas que realmente funcionan, hablando siempre a largo plazo, ¿no? Hablando de largo plazo, porque es importante el plazo, porque a largo plazo las cosas se equilibran, perduran o desaparecen. Entonces, esta es una situación que permite beneficiar a la cooperación. Por ahí, no sé si es un ejemplo puntual, pero por ejemplo, nosotros en floricultura, para ciertos productos, antes la colectiva japonesa era la que marcaba la tendencia y había un acuerdo de palabras, ¿sí? Claro. Hoy en día la hace la Cámara de Viveristas, que por ahí no se cumple tanto, pero antes era de palabra, era, por ejemplo, ahora en esta época, fijar el precio de, llamémoslo speciality, que es el ciclamen, la violeta de los Alpes, Uh-huh. a un precio fijo, en donde nadie podía salirse, digamos, que todos nos beneficiamos y se sostenía desde el principio al final de la temporada ese precio de ese producto. Después con lo demás era, pero como es un producto de comercialización en esta época fuerte, se acuerda en que todos lo aceptemos y
marquemos ese precio, que es un precio alto, ¿sí? Lo que nos sucede siempre en estas situaciones, que ya sea por un beneficio de todos, es que está la normativa, la aplicación y el control, Claro, que nunca se cumple. Ahí claro, se cae todo en el control, porque claro, por más que claro. todos estemos de acuerdo, está la normativa, se aplica, y si no hay alguien, la Cámara había visto, que vaya, y si hay alguien que está bajando el precio porque quiere vender por izquierda mucha más cantidad o no la quiere tirar, por decir una Claro, cuestión, claro, ahí se quiebra todo y se arma el desbarajuste. claro, claro, claro. Y Leandro, los plantines